Hola, queridos amigos. Antes de comenzar esta increíble historia, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. ¿Están listos para una historia que les quitará el aliento? Vamos allá. La copa de champán se deslizó entre los dedos de Serafina Bellwether con una elegancia estudiada, casi mecánica. El cristal reflejaba las luces del salón como si fuera un espejo diminuto, proyectando destellos dorados sobre su vestido de seda color marfil. Alrededor, cientos de invitados con esmoquín y vestidos de alta costura conversaban en grupos. Sus risas resonaban contra los techos abovedados del Hotel Claridge's. Pero Serafina no escuchaba nada de eso. Sus ojos azules, del color de un cielo de invierno, estaban fijos en el hombre al otro lado del salón, su marido, Sir Giles Harrington, quien en ese preciso instante susurraba algo al oído de una mujer pelirroja que no era su esposa. Nadie más lo notaba. O tal vez sí, pero a nadie le importaba. En Londres, las apariencias lo eran todo, y Sir Giles Harrington era un maestro en mantenerlas intactas. Dueño del imperio mediático más influyente de Europa, Giles había construido su fortuna sobre la capacidad de controlar narrativas, de hacer que la verdad se doblara según su conveniencia. Y Serafina, con su cabello rubio perfectamente recogido en un moño bajo y su sonrisa educada, era solo otra pieza en ese tablero de ajedrez. Señora Harrington, ¿me permite un momento? La voz interrumpió sus pensamientos. Era Margaret Ashford, la coordinadora de eventos de la Fundación Bellwether para el Desarrollo Infantil, la organización benéfica que supuestamente Serafina dirigía. Margaret era una mujer de mediana edad, con gafas que siempre se resbalaban por su nariz y una carpeta perpetuamente pegada a su pecho. Por supuesto, Margaret. Serafina giró hacia ella con esa sonrisa que había perfeccionado durante años, la sonrisa de alguien que aparentaba estar completamente presente, aunque su mente estuviera a kilómetros de distancia. Es sobre la subasta de esta noche. El manuscrito medieval ha surgido un problema. Serafina sintió un escalofrío recorrer su espalda. El manuscrito. Esa pieza era la estrella de la gala benéfica de esa noche, Bene, la joya que se suponía recaudaría más de 3 millones de libras para la fundación. Giles había insistido en adquirirlo hacía 6 meses, y desde entonces había sido el tema central de todas las campañas publicitarias de la fundación. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Serafina, manteniendo su tono calmado. Margaret bajó la voz como si las paredes tuvieran oídos, y probablemente los tenían. En eventos como ese, siempre había alguien escuchando Bat, siempre había un periodista disfrazado de invitado, listo para convertir cualquier escándalo en un titular de primera plana. El experto que contratamos para autenticar el manuscrito antes de la subasta acaba de declarar que hay irregularidades en las inscripciones. Dice que los símbolos en latín medieval no coinciden con el periodo que se supone representa. Está cuestionando su autenticidad. El corazón de Serafina se detuvo por un instante, no por pánico, sino por la claridad repentina de lo que eso significaba. Si el manuscrito era declarado falso, la fundación no solo perdería millones en donaciones, sino que el escándalo destruiría la reputación de Giles. Y cuando la reputación de Giles se veía amenazada, las consecuencias siempre recaían sobre alguien más, usualmente sobre ella. ¿Dónde está el manuscrito ahora?, preguntó Serafina. En la sala de exhibición bajo custodia. Sir Giles está allí con el experto y, bueno, está bastante alterado. Por supuesto que lo estaba. Serafina conocía a su marido lo suficientemente bien como para imaginar la escena. Giles, con su rostro enrojecido y su voz resonando con esa autoridad que imponía miedo, probablemente amenazando al pobre experto con arruinar su carrera si no cambiaba su veredicto. Pero las amenazas no cambiarían los hechos, y Giles lo sabía. Voy para allá, dijo Serafina, entregándole su copa de champán a un camarero que pasaba. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado que conducía a la sala de exhibición, Serafina sintió algo extraño, una especie de hormigueo en la punta de sus dedos, como si algo dentro de ella estuviera despertando después de años de letargo. No era miedo, era algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. La sala de exhibición estaba en un nivel inferior del hotel, lejos del bullicio de la gala. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y las vitrinas iluminadas exhibían otras piezas valiosas que se subastarían esa noche: joyas antiguas, pinturas de maestros olvidados, objetos que alguna vez pertenecieron a reyes y nobles. Pero en el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol negro, descansaba el manuscrito.
Encuadernado en cuero gastado, con inscripciones doradas en la portada, parecía un libro que había sobrevivido a siglos de guerras y olvidos. Alrededor del pedestal, tres hombres discutían en voz baja, pero con intensidad. Giles estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. A su lado, un hombre mayor con un traje arrugado y gafas de montura metálica, probablemente el experto, sostenía una lupa y una carpeta llena de notas. El tercero era Jonathan Fletcher, el asesor legal de Giles, un hombre delgado con ojos fríos que siempre parecía estar calculando el costo de cada palabra. Esto es ridículo, decía Giles, su voz como el gruñido de un león enjaulado. He pagado una fortuna por la autenticación de este manuscrito. No puedes simplemente cambiar de opinión una hora antes de la subasta. El experto, cuyo nombre era Dr. Edwin Hartley, ajustó sus gafas con manos temblorosas. Sir Harrington, le aseguro que no es una cuestión de opinión. Las inscripciones en latín medieval utilizan una forma de cifrado que no era común en el siglo XIII, que es la época que se atribuye a este manuscrito. Es posible que sea una falsificación del siglo XVIII o XIX, hecha para parecer más antigua de lo que realmente es. ¿Es posible?, repitió Giles, su tono cargado de desprecio. ¿Me está diciendo que no está seguro? Bueno, El doctor Hartley vaciló. El cifrado es extremadamente complejo. Requeriría a alguien con conocimientos especializados en criptografía latina medieval para descifrarlo por completo. Y esos expertos son escasos. Fue en ese momento que Serafina habló. Yo puedo hacerlo. Los tres hombres se giraron hacia ella, sorprendidos. Giles la miró con una mezcla de confusión e irritación, como si acabara de recordar que su esposa existía. Disculpa, dijo, su tono condescendiente. Serafina dio un paso adelante acercándose al pedestal. Sus ojos se posaron en el manuscrito y por primera vez en años sintió algo parecido a la emoción. He dicho que puedo descifrarlo. Su voz era firme, sin rastro de duda. Estudié paleografía y criptografía latina medieval en Oxford. Fue parte de mi especialización antes de dejarla. Giles soltó una risa seca, casi despectiva. Serafina, cariño, no es momento para recordar tus hobbies universitarios. Esto es un asunto serio. La palabra hobbies cayó sobre ella como un insulto. Pero Serafina no reaccionó. En lugar de eso, mantuvo su mirada fija en el manuscrito. No es un hobby, Giles. Es un campo de estudio que dominé durante 4 años. Si el Dr. Hartley tiene razón y el cifrado es complejo, entonces necesitan a alguien que pueda leerlo. Y resulta que yo soy esa persona. El Dr. Hartley se aclaró la garganta, mirando a Serafina con una mezcla de escepticismo y esperanza. Señora Harrington, con todo respeto, el latín medieval no es algo que se pueda aprender de manera superficial. Los cifrados de esa época requerían un conocimiento profundo de las técnicas de encriptación benedictinas. Sí, Serafina lo interrumpió con calma. Específicamente el uso de sustituciones alfabéticas basadas en salmos y textos eclesiásticos. También conozco los sistemas de mnemotecnia que se utilizaban en los scriptoriums monásticos del siglo XIII. Si el manuscrito es auténtico, debería haber una clave oculta en los márgenes o en las iluminaciones. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Giles, por una vez, no tenía nada que decir. Jonathan Fletcher fue el primero en hablar, su voz tan fría y calculadora como siempre. Si la señora Harrington puede verificar la autenticidad del manuscrito, entonces sugiero que lo intente. No tenemos mucho tiempo antes de la subasta. Giles apretó la mandíbula, claramente molesto por la situación, pero asintió con brusquedad. Está bien. Tienes 20 minutos, Serafina. Ni uno más. 20 minutos. Como si el conocimiento pudiera apresurarse como un pedido de comida rápida. Pero Serafina no discutió. En lugar de eso, se acercó al pedestal y extendió la mano hacia el manuscrito. El doctor Hartley se apresuró a colocar un par de guantes de algodón blanco en sus manos antes de que pudiera tocarlo. Es extremadamente frágil, advirtió el experto. Cada página tiene más de 700 años. Serafina se puso los guantes con cuidado y abrió el manuscrito. El olor a pergamino antiguo llenó el aire, mezclado con un toque de moho y tinta desvanecida. Las páginas estaban cubiertas de inscripciones en latín, con letras góticas cuidadosamente dibujadas a mano. Pero lo que realmente llamó su atención fueron los márgenes. Allí, entre las líneas de texto, había pequeños símbolos, cruces, círculos, puntos y líneas que parecían decorativos, pero que en realidad eran mucho más. Aquí, murmuró Serafina, señalando uno de los márgenes, este símbolo no es solo decorativo,
Es una clave de sustitución. Los monjes benedictinos usaban estos símbolos para codificar información sensible en textos religiosos. Si aplicamos el sistema de sustitución correcto, sacó un pequeño cuaderno de su bolso de mano y comenzó a escribir. Sus dedos se movían con rapidez, traduciendo los símbolos en letras, las letras en palabras. Era como si su mente hubiera estado esperando este momento durante años, como si todas esas lecciones olvidadas en Oxford hubieran estado latentes, listas para resurgir. Los minutos pasaban. Giles caminaba de un lado a otro, impaciente. Jonathan Fletcher observaba en silencio, con esa expresión insondable que nunca revelaba lo que pensaba. El doctor Hartley, por su parte, se inclinaba sobre el hombro de Serafina, fascinado por lo que veía. Es increíble, susurró el experto. Nunca había visto a alguien descifrar esto tan rápido. Serafina no respondió. Estaba demasiado concentrada. Las palabras comenzaban a tomar forma, línea tras línea, y lo que estaba leyendo la dejó sin aliento. No era solo un texto religioso, era un registro de transacciones financieras, de movimientos de fondos entre monasterios y nobles, pero lo más inquietante era que algunos de los nombres codificados eran recientes, demasiado recientes. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esto no tenía sentido, a menos que... ¿Y bien? La voz de Giles interrumpió sus pensamientos. ¿Es auténtico o no? Serafina levantó la vista del manuscrito. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando lo que acababa de descubrir. Podía sentir los ojos de todos clavados en ella, esperando una respuesta. Es auténtico, dijo finalmente, su voz firme. El cifrado es consistente con las técnicas del siglo XIII. No hay duda de que este manuscrito fue creado en esa época. El doctor Hartley soltó un suspiro de alivio. Giles, por su parte, esbozó una sonrisa triunfal. Excelente. Entonces no hay problema. La subasta puede continuar. Pero Serafina no había terminado. Sostenía el cuaderno en sus manos con las traducciones que acababa de hacer y sabía que lo que había descubierto cambiaría todo. Sin embargo, agregó, su tono medido, hay algo más. El texto codificado no es solo un registro histórico, contiene información contemporánea. Jill se detuvo en seco. Jonathan Fletcher se tensó visiblemente. El doctor Hartley frunció el ceño, confundido. ¿Contemporánea? Repitió Giles. ¿Qué quieres decir con eso? Serafina cerró el manuscrito con cuidado y se quitó los guantes. Luego, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, miró directamente a los ojos de su marido. Quiero decir que alguien ha estado usando este manuscrito para ocultar información financiera, nombres de cuentas bancarias, códigos de acceso, referencias a transacciones internacionales. Todo está aquí, camuflado entre el texto medieval. El silencio que siguió fue ensordecedor. Giles la miró como si acabara de decir algo completamente absurdo. Eso es imposible. No lo es, insistió Serafina. De hecho, es bastante ingenioso. Quien haya hecho esto sabía que un manuscrito medieval auténtico rara vez sería examinado con tanto detalle. Es el escondite perfecto. Jonathan Fletcher se acercó, su expresión tan fría como siempre. ¿Y puede identificar a quién pertenecen esas cuentas? Serafina vaciló. Podía sentir la tensión en el aire bien espesa como la niebla londinense. Sabía que lo que dijera a continuación tendría consecuencias, pero también sabía que no podía quedarse callada. Algunas de las referencias apuntan a una fundación llamada Harrington Media Trust. Sus ojos se clavaron en Giles. ¿Te suena familiar? El rostro de Giles palideció. Solo por un instante, pero fue suficiente. Serafina lo vio y supo, con una claridad cristalina, que su marido estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Pero antes de que pudiera decir algo más, las puertas de la sala de exhibición se abrieron de golpe. Margaret Ashford entró apresuradamente, con el rostro desencajado. Sir Harrington, lo siento mucho por interrumpir, pero hay un problema. Los periodistas están preguntando por el manuscrito. Alguien filtró información sobre las dudas de autenticidad y ahora hay rumores de que la subasta es un fraude. Giles cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, su mirada era de pura furia. Arregla esto, Jonathan. Ahora. Jonathan Fletcher asintió y salió rápidamente de la sala con Margaret siguiéndolo. El doctor Hartley, sintiendo la tensión, también se excusó y se marchó, dejando a Serafina y Giles solos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, Giles dio un paso hacia ella, su voz baja y amenazante. No sé qué crees que has descubierto, Serafina, pero te sugiero que lo olvides. Este no es tu problema. Serafina lo miró fijamente, sin pestañear. Creo que sí lo es, Giles.
Porque si ese manuscrito revela lo que creo que revela, entonces la Fundación Bellwether no es una organización benéfica, es una fachada. Y yo soy la directora de esa fachada. La mandíbula de Giles se tensó. Durante años, Serafina había sido la esposa sumisa, la mujer que asentía y sonreía en las fotos. Pero en ese momento algo había cambiado, y ambos lo sabían. Hablaremos de esto más tarde, dijo Giles finalmente, dándose la vuelta. Ahora tengo que salvar esta gala antes de que se convierta en un desastre total. Y con eso salió de la sala, dejando a Serafina sola con el manuscrito. Ella se quedó allí inmóvil, con el cuaderno todavía en sus manos. Las traducciones que había hecho eran solo el comienzo. Sabía que había más, mucho más, escondido en esas páginas antiguas. Y también sabía que lo que acababa de descubrir podría destruir todo lo que Giles había construido. Pero por primera vez en años, Serafina no sintió miedo, sintió algo diferente, algo poderoso. Sintió que, después de tanto tiempo siendo invisible, finalmente tenía el control, y no pensaba soltarlo. La noche londinense había caído como un manto de terciopelo negro sobre la ciudad cuando Serafina regresó al salón principal. Las conversaciones habían aumentado de volumen, el champán fluía con generosidad excesiva y la orquesta tocaba un vals de Strauss que parecía diseñado específicamente para enmascarar secretos. Pero Serafina ya no era la misma mujer que había entrado a esa gala horas antes. Algo fundamental había cambiado dentro de ella, como si una cerradura oxidada finalmente hubiera cedido después de años de presión. Llevaba el cuaderno apretado contra su pecho, oculto bajo el pequeño bolso de mano de seda. Las traducciones que había hecho del manuscrito eran solo fragmentos, pistas dispersas que apuntaban hacia algo mucho más grande. Pero incluso esos fragmentos eran suficientes para confirmar sus sospechas. Mills no era simplemente un magnate de medios con moral cuestionable, era un criminal. Y ella, sin saberlo, había sido la cara pública de sus crímenes durante años. Margaret Ashford la interceptó cerca de la entrada, con el rostro aún desencajado por el pánico. Señora Harrington, gracias a Dios que la encuentro. Sir Giles quiere que usted hable con los periodistas. Dice que su testimonio sobre la autenticidad del manuscrito calmará las aguas. Por supuesto que lo quería. Giles siempre había sido experto en usar a otras personas como escudos, y Serafina había sido su escudo favorito durante demasiado tiempo. ¿Dónde están los periodistas?, preguntó, manteniendo su voz neutral. En el salón de prensa, en el segundo piso. Sir Giles ya está allí con el señor Fletcher, preparando la declaración oficial. Serafina asintió lentamente. Una parte de ella quería subir esas escaleras, entrar a ese salón y decirle a cada periodista presente exactamente lo que había descubierto. Quería ver la cara de Giles cuando su imperio de mentiras se derrumbara frente a las cámaras. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a sobrevivir en el mundo de Giles, sabía que la venganza apresurada era venganza desperdiciada. Dile a Sir Giles que estaré allí en 10 minutos. Necesito refrescarme primero. Margaret pareció aliviada y se apresuró a transmitir el mensaje. Serafina, por su parte, se dirigió hacia los baños del hotel, pero no para refrescarse. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. El baño de damas era un santuario de mármol blanco y espejos dorados, vacío a esa hora porque todas las invitadas estaban demasiado ocupadas aparentando disfrutar de la gala. Serafina se detuvo frente a uno de los espejos y se miró fijamente. Su reflejo le devolvió la mirada. Una mujer rubia con un vestido impecable, maquillaje perfecto y ojos que ahora brillaban con algo que no había estado allí antes. Determinación. Sacó el cuaderno de su bolso y lo abrió. Las anotaciones que había hecho eran apresuradas pero precisas. Había identificado varios códigos que hacían referencia a cuentas bancarias en Suiza y las Islas Caimán. También había encontrado iniciales que coincidían con el nombre de la amante de Gilles, V.R. Vivian Rousseau, la mujer pelirroja que había visto susurrando con su marido esa misma noche. Pero lo más revelador era una serie de números que aparecían repetidamente en el manuscrito. Al principio, Serafina había pensado que eran fechas medievales, pero al analizarlos más de cerca se dio cuenta de que eran montos, millones de libras esterlinas transferidas desde la Fundación Bellwether hacia el Harrington Media Trust en los últimos 3 años, fondos que se suponía debían ir a programas de desarrollo infantil, a escuelas en África, a hospitales en América Latina, fondos que en realidad habían terminado en las cuentas personales de Giles y su amante.
Serafina sintió una oleada de náusea, no por shock, sino por rabia. ¿Cuántos niños habían perdido oportunidades porque Giles había decidido que su imperio mediático y su relación extramatrimonial eran más importantes? ¿Cuántas vidas habían sido sacrificadas en el altar de su ego? Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Señora Harrington? Era la voz de alguien desconocido, una mujer joven con acento británico refinado. ¿Está todo bien? Serafina cerró el cuaderno rápidamente y lo guardó en su bolso. Sí, perfectamente. Salgo en un momento. Esperó a escuchar los pasos alejarse antes de moverse. Luego tomó una decisión. No iría al salón de prensa. Todavía no. Primero, necesitaba más evidencia. Necesitaba algo irrefutable, algo que Giles no pudiera negar ni manipular, y sabía exactamente dónde encontrarlo. El despacho privado de Giles estaba en el tercer piso del hotel, una suite que había reservado específicamente para la gala. Serafina conocía el código de acceso porque, irónicamente, Karl-Anse Engels se lo había dado hace años, con la típica arrogancia de quien cree que su esposa es demasiado tonta o demasiado sumisa para hacer algo indebido con esa información. La suite estaba vacía. Giles todavía estaba en el salón de prensa, intentando contener el escándalo que amenazaba con estallar. Serafina cerró la puerta detrás de ella y se dirigió directamente al escritorio. Allí, sobre una superficie de caoba pulida, había una laptop abierta. La pantalla mostraba varios documentos de Excel con cifras que hacían que su estómago se revolviera. Transferencias. Decenas de transferencias, todas con la misma estructura. Fondos saliendo de la Fundación Bellwether y entrando en una red compleja de cuentas offshore. Serafina sacó su teléfono móvil y comenzó a tomar fotografías. Cada documento, cada hoja de cálculo, cada correo electrónico visible en la pantalla. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. Estaba a mitad de fotografiar un documento particularmente incriminatorio cuando escuchó voces en el pasillo. Su corazón se detuvo. Las voces se acercaban. Reconoció una de ellas inmediatamente. Jonathan Fletcher. No podemos permitir que esto escale. Si los periodistas empiezan a investigar más profundo, encontrarán inconsistencias en los registros financieros. La otra voz era de Giles, tensa y cargada de frustración. Por eso necesitamos que Serafina hable. Ella tiene credibilidad. La gente la ve como la santa benefactora. Si ella avala el manuscrito, el escándalo se desvanecerá. Y si ella se niega, hubo una pausa. Luego, Giles habló con un tono que Serafina conocía demasiado bien. El tono que usaba cuando alguien se interponía en su camino. No se negará, nunca lo hace. Esas palabras cayeron sobre Serafina como un balde de agua helada, no por dolor, sino por claridad. Durante años había creído que su matrimonio era simplemente infeliz, que Giles era un esposo distante, pero no necesariamente malvado. Pero ahora entendía la verdad. Para Giles, ella nunca había sido una persona. Solo era una herramienta, un accesorio. Una pieza decorativa que movía según le convenía. Las voces estaban cada vez más cerca. Serafina actuó por instinto. Apagó la pantalla de la laptop, guardó su teléfono y se deslizó detrás de un biombo decorativo que separaba el área de trabajo del pequeño salón de estar. No era el mejor escondite, pero tendría que servir. La puerta se abrió. Giles entró primero, seguido por Jonathan Fletcher. Ambos hombres parecían exhaustos, con las corbatas aflojadas y expresiones de quien ha estado lidiando con una crisis durante horas. Necesitamos un plan B, dijo Jonathan, dejándose caer en uno de los sofás. Si Serafina no puede convencer a los periodistas, tendremos que encontrar otra forma de desviar la atención. Giles se sirvió un whisky de la licorera que había sobre una mesa auxiliar. El líquido ámbar brilló bajo las luces mientras él lo bebía de un solo trago. Siempre hay un plan B, Jonathan. Siempre. Hizo una pausa. Vivienne está dispuesta a dar una entrevista exclusiva. Podemos posicionarla como una filántropa comprometida con la causa, alguien que ha trabajado de cerca con la fundación. Eso generará una narrativa positiva. Jonathan frunció el ceño. ¿Vivienne Rousseau? ¿Tú? Mi socia de negocios, lo interrumpió Giles con firmeza. Eso es lo que diremos. Y técnicamente es verdad. Ella ha estado manejando las relaciones públicas del Harrington Media Trust. Serafina tuvo que morderse el labio para no soltar una risa amarga. Socia de negocios. Qué manera tan elegante de describir a un amante que estaba ayudando a su marido a robar millones de una organización benéfica. Jonathan se frotó la sien como si estuviera lidiando con un dolor de cabeza monumental. Giles, con todo respeto,
Involucrar a Vivian en esto solo complicará las cosas. Si alguien investiga su relación con la fundación y descubre que no tiene ningún rol oficial, nadie investigará, dijo Giles con seguridad, porque nadie tiene razón para hacerlo. El manuscrito es auténtico, Serafina lo confirmó. La subasta continuará, los fondos se recaudarán, y para mañana esto será solo otra anécdota sobre los desafíos de organizar eventos benéficos de alto perfil. Hubo un silencio. Luego, Jonathan habló con un tono más bajo, casi conspiratorio. ¿Y qué hay de las cuentas offshore? Si alguien sigue sus números de referencia en el manuscrito, nadie lo hará, lo interrumpió Giles nuevamente, porque nadie más sabe descifrar ese código, excepto Serafina, y ella no tiene ni idea de lo que realmente significa. Serafina sintió una punzada de ironía. Giles estaba tan acostumbrado a subestimarla que ni siquiera consideraba la posibilidad de que ella pudiera representar una amenaza. Error fatal. Además, continuó Giles, incluso si alguien descubriera las cuentas, todas están a nombre del Trust. Legalmente, no hay nada incorrecto. Es solo una planificación financiera inteligente. ¿Planificación financiera inteligente? Repitió Jonathan, su escepticismo evidente. Giles, estás desviando fondos de una organización benéfica registrada. Eso no es planificación inteligente, es fraude. Es supervivencia, respondió Giles con frialdad. El mercado de medios está muriendo, Jonathan. Los periódicos impresos están obsoletos. Si no diversifico, si no encuentro nuevas fuentes de capital, el imperio que construí se derrumbará. Y no voy a permitir que eso suceda. Aunque eso signifique robar de niños necesitados. Giles se giró hacia Jonathan y Serafina pudo ver su perfil desde su escondite. Su rostro no mostraba remordimiento, solo determinación. Esos niños recibirán ayuda de otras organizaciones. Siempre hay alguien dispuesto a donar para sentirse virtuoso, pero yo solo tengo una oportunidad de salvar mi legado, y la voy a tomar. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Jonathan no dijo nada más, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no estaba de acuerdo. Sin embargo, como buen abogado, sabía cuándo era inútil discutir con un cliente. ¿Y Serafina? Preguntó finalmente. ¿Qué hacemos si ella empieza a hacer preguntas? Gil soltó una risa seca. Serafina no hará preguntas, lleva años sin hacerlas. Está demasiado ocupada jugando a ser la esposa perfecta, asistiendo a sus galas y sonriendo para las cámaras. Es inofensiva. Esa palabra, inofensiva. Como si Serafina fuera un gatito doméstico incapaz de arañar. Pero los gatitos, cuando se los empuja demasiado, pueden convertirse en tigres. Jill se terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Vamos. Necesitamos volver al salón de prensa. Si Serafina no aparece en los próximos 5 minutos, tendré que improvisar. Ambos hombres salieron de la suite, cerrando la puerta detrás de ellos. Serafina esperó un minuto completo, escuchando el silencio, asegurándose de que realmente se habían ido. Luego emergió de su escondite, con las piernas ligeramente entumecidas, pero la mente más clara que nunca. Ahora tenía todo lo que necesitaba: las fotografías de los documentos financieros, las traducciones del manuscrito, y, lo más importante, la confirmación directa de labios de Giles de que todo era deliberado, calculado, criminal. Pero no podía simplemente ir a la policía. No todavía. Giles tenía demasiadas conexiones, demasiados amigos en lugares altos. Si lo denunciaba sin preparación, él encontraría la manera de salir ileso y probablemente la destruiría a ella en el proceso. No. Necesitaba ser más inteligente, necesitaba un plan. Y mientras salía de la suite con el teléfono lleno de evidencia incriminatoria en su bolso, ese plan comenzó a tomar forma en su mente. La subasta comenzó puntualmente a las 10 de la noche. El salón principal se había transformado en un teatro improvisado, con filas de sillas doradas ocupadas por los invitados más adinerados de Londres. En el escenario, el subastador, un hombre elegante con un martillo de plata, anunciaba cada pieza con entusiasmo teatral. Serafina estaba sentada en la primera fila, junto a Giles. Su marido le había susurrado al oído cuando ella finalmente apareció en el salón de prensa, justo a tiempo para dar una declaración breve y ensayada sobre la autenticidad del manuscrito. Sabía que no me decepcionarías, había dicho, con esa sonrisa condescendiente que ella había aprendido a odiar. Pero Serafina no había respondido. Solo había sonreído, esa sonrisa perfecta que había perfeccionado durante años. Ahora, mientras el subastador presentaba el manuscrito medieval con gran pompa, Serafina observaba a la multitud.
Vivienne Rousseau estaba sentada varias filas detrás, con un vestido rojo que parecía diseñado para llamar la atención. Sus ojos estaban fijos en Giles, con una expresión que mezclaba admiración y algo más oscuro, posesión, tal vez. Damas y caballeros, anunciaba el subastador, tenemos el honor de presentar la pieza central de esta noche, un manuscrito del siglo XIII, autenticado por la reconocida experta en paleografía latina medieval, la señora Serafina Harrington. Un aplauso educado recorrió el salón. Serafina inclinó la cabeza levemente, aceptando el reconocimiento con gracia, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. La puja comienza en 1 millón de libras esterlinas. Las manos comenzaron a levantarse. El precio subió rápidamente. 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones. Giles observaba con satisfacción apenas contenida. Cada libra recaudada significaba que su plan había funcionado, que el escándalo había sido evitado, que su reputación estaba intacta. Pero entonces algo inesperado sucedió. Una voz resonó desde el fondo del salón, clara y firme. 3 millones de libras. Todos se giraron. La mujer que había hablado era mayor, probablemente en sus 60, con cabello plateado y una expresión que irradiaba autoridad. Serafina la reconoció inmediatamente. Lady Catherine Pembroke, una de las coleccionistas más respetadas de Inglaterra, conocida por su integridad inquebrantable y su pasión por la preservación histórica. El subastador asintió con una sonrisa. 3 millones de libras por Lady Pembroke. ¿Alguna contraoferta? El silencio se extendió. Nadie más levantó la mano. 3 millones era una suma extraordinaria, incluso para ese tipo de evento. Una vez, 2 veces. El martillo de plata se elevó en el aire. Vendido a Lady Catherine Pembroke por 3 millones de libras esterlinas. Otro aplauso, esta vez más entusiasta. Giles se puso de pie para estrechar la mano de Lady Pembroke, con esa sonrisa de vendedor exitoso que Serafina conocía tan bien. Pero Lady Pembroke no le devolvió la sonrisa. En lugar de eso, miró directamente a Serafina. Señora Harrington, me gustaría hablar con usted sobre el manuscrito. Tengo algunas preguntas sobre las inscripciones que mencionó en su declaración. Giles intervino rápidamente, con tono diplomático pero firme. Por supuesto, Lady Pembroke, pero quizás podríamos programar una reunión para la próxima semana. Mi esposa está bastante agotada después de... No estoy agotada en absoluto, interrumpió Serafina, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma. Estaré encantada de hablar con usted ahora, Lady Pembroke. La expresión de Giles se tensó, pero no podía objetar sin parecer grosero. Lady Pembroke asintió con aprobación. Excelente. ¿Podríamos hablar en privado? Por supuesto. Mientras Serafina seguía a Lady Pembroke fuera del salón, pudo sentir la mirada de Giles clavada en su espalda. Era una mirada de advertencia, de control, de expectativa, de obediencia. Pero Serafina ya no era la mujer obediente que había sido esa mañana, y lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Lady Pembroke la condujo a un salón privado más pequeño, elegantemente amueblado con antigüedades victorianas. Una vez que la puerta se cerró, la mujer mayor se giró hacia Serafina con una expresión que había perdido toda frialdad. Señora Harrington, sé que esto puede parecer extraño, pero necesito que me escuche con atención. Hizo una pausa. Llevo meses investigando a su marido. Serafina parpadeó, sorprendida. ¿Investigando? Lady Pembroke asintió. Soy miembro de la junta directiva de varias organizaciones benéficas en el Reino Unido. Hace aproximadamente 6 meses comenzamos a notar irregularidades en las donaciones reportadas por la Fundación Bellwether. Los números no cuadraban. Las auditorías eran sospechosamente limpias, demasiado limpias. El corazón de Serafina comenzó a latir más rápido. ¿Y qué descubrió? Suficiente para saber que su marido está desviando fondos, pero no lo suficiente para probarlo. Lady Pembroke la miró fijamente, hasta que usted mencionó esas inscripciones contemporáneas en el manuscrito. Eso confirmó mis sospechas. El manuscrito no es solo una antigüedad, es un registro, una especie de libro de contabilidad codificado. Serafina sintió una mezcla de alivio y validación. No estaba loca, no estaba imaginando cosas. Lo que había descubierto era real, y alguien más lo había notado también. Tengo pruebas, dijo Serafina de repente, sacando su teléfono. Fotografías de documentos financieros, transferencias, cuentas offshore, todo está aquí. Lady Pembroke tomó el teléfono con manos firmes y comenzó a revisar las imágenes. Su expresión se volvió más seria con cada foto. Esto es extraordinario.
Con esta evidencia podemos presentar un caso formal ante las autoridades. Su marido podría enfrentar cargos por fraude, malversación, lavado de dinero. Bien, dijo Serafina, su voz tan fría como el acero, porque eso es exactamente lo que merece. Lady Pembroke levantó la vista del teléfono, estudiando a Serafina con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad. Señora Harrington, debe entender que esto no solo afectará a su marido. Su nombre también está vinculado a la fundación. Habrá preguntas, investigaciones, escrutinio público. Lo sé, respondió Serafina con calma, y estoy dispuesta a enfrentarlo, porque la alternativa es seguir siendo cómplice de sus crímenes, y eso es algo que ya no puedo hacer. Un silencio cargado de comprensión pasó entre las dos mujeres. Luego, Lady Pembroke le devolvió el teléfono. Muy bien. En ese caso, tengo algunos contactos en Scotland Yard. Gente de confianza que puede manejar este caso con discreción hasta que tengamos todo preparado. Pero necesitaremos más que estas fotografías. Necesitaremos acceso a los documentos originales, testimonios, evidencia forense del manuscrito. Puedo conseguir todo eso, dijo Serafina con determinación. Solo necesito tiempo. ¿Cuánto? Serafina pensó rápidamente. La gala terminaría en unas horas. Giles estaría de buen humor, confiado, descuidado. Sería el momento perfecto para actuar. 24 horas. Lady Pembroke asintió. Entonces nos reuniremos mañana por la noche. Le daré una dirección donde podemos hablar sin ser observadas. Y señora Harrington, hizo una pausa. Tenga cuidado. Los hombres como su marido no renuncian al poder fácilmente. Lo sé, dijo Serafina, pero yo tampoco. Cuando Serafina regresó al salón principal, la gala estaba en su apogeo. La orquesta tocaba música animada, las parejas bailaban y el champán seguía fluyendo. Giles estaba en el centro del salón rodeado de admiradores, contando alguna anécdota con esa sonrisa encantadora que usaba como arma. Serafina lo observó desde la distancia. Durante años había sido invisible en ese mundo, la esposa decorativa que nadie notaba realmente. Pero ahora, mientras lo miraba, se dio cuenta de algo fundamental. La invisibilidad podía ser un superpoder, porque cuando nadie te ve, puedes moverte libremente, puedes planear, puedes prepararte, y cuando finalmente atacas, nadie lo ve venir. Giles la vio y le hizo un gesto para que se acercara. Serafina obedeció cruzando el salón con la gracia de siempre. Cuando llegó a su lado, él le pasó un brazo por la cintura, posesivo. Todo salió perfecto, le susurró al oído. 3 millones recaudados, el escándalo evitado. Eres una estrella, cariño. Serafina sonrió. Esa sonrisa perfecta que había perfeccionado durante años. Sí, respondió suavemente, todo salió perfecto, pero por dentro sabía la verdad. La tormenta estaba a punto de comenzar, y Giles no tenía idea de lo que se le venía encima. El amanecer llegó a Londres con esa luz grisácea característica de noviembre filtrándose a través de las pesadas cortinas de la mansión de los Harrington en Belgravia. Serafina no había dormido, no porque no pudiera, sino porque no quería. Cada minuto de esas 24 horas era precioso, y no pensaba desperdiciar ni uno solo. Estaba sentada en su estudio privado, una habitación pequeña en el ala este de la casa que Giles rara vez visitaba porque la consideraba innecesariamente femenina, con sus cortinas de encaje y estanterías llenas de libros de historia del arte. Para Serafina, era el único espacio en esa mansión que verdaderamente le pertenecía, y ahora se había convertido en su centro de operaciones. Sobre el escritorio de caoba antigua, había extendido todo lo que había recopilado, las fotografías de los documentos financieros impresas en papel fotográfico de alta calidad, el cuaderno con las traducciones del manuscrito, una lista de nombres y números de cuenta que había memorizado. También tenía abierta su laptop, mostrando correos electrónicos que había recuperado del servidor doméstico compartido, mensajes que Giles había asumido que ella nunca sabría cómo acceder. Error tras error tras error. Giles se había vuelto tan confiado en su invisibilidad de ella que había dejado un rastro de migajas del tamaño de rocas. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. ¿Señora Harrington? Era la voz de Mrs. Patterson, el ama de llaves que llevaba trabajando en la casa desde antes de que Serafina se casara con Giles. Le he traído café y tostadas. Pensé que podría necesitarlo. Adelante, Mrs. Patterson. La mujer mayor entró con una bandeja de plata, sus ojos arrugados mostrando preocupación maternal. Disculpe que me entrometa, señora, pero usted se ve agotada. ¿Pasó algo en la gala anoche? Serafina le dedicó una sonrisa genuina.
Mrs. Patterson era una de las pocas personas en esa casa que la trataba como un ser humano real, no como una figura decorativa. Todo está bien, Mrs. Patterson. Solo estoy trabajando en algo importante. La mujer mayor asintió, pero sus ojos se detuvieron brevemente en los documentos esparcidos sobre el escritorio. Era demasiado educada para preguntar, pero Serafina pudo ver la curiosidad mezclada con algo más. ¿Preocupación? ¿Complicidad? Si necesita cualquier cosa, señora, no dude en llamarme. Cualquier cosa. El énfasis en la última palabra no pasó desapercibido. Serafina sostuvo su mirada por un momento, y en ese intercambio silencioso hubo un entendimiento. Miss Patterson sabía, tal vez no los detalles exactos, pero sabía que algo estaba mal en esa casa. Probablemente lo había sabido durante años. Gracias, Mrs. Patterson, lo tendré en cuenta. Cuando el ama de llaves se retiró, Serafina tomó el café y lo bebió lentamente, permitiendo que la cafeína agudizara sus sentidos. Tenía un plan, pero era arriesgado. Necesitaba acceder al despacho principal de Giles en el edificio de Harrington Media Group, ubicado en Canary Wharf. Allí estarían los documentos originales, los contratos reales, las pruebas físicas que necesitaba para que el caso fuera irrefutable. El problema era que el edificio tenía seguridad de nivel corporativo, cámaras, guardias, sistemas de acceso con tarjeta electrónica. Y aunque técnicamente Serafina tenía una tarjeta de acceso como esposa del CEO, usarla dejaría un registro digital. Gill sabría exactamente cuándo había entrado y a qué áreas había accedido, a menos que una idea comenzó a formarse en su mente. Peligrosa, atrevida, pero posible. Hoy era sábado. La mayoría del personal corporativo no trabajaba los fines de semana, pero Giles sí, siempre lo hacía. Decía que era cuando podía pensar con claridad sin interrupciones. En realidad, Serafina sospechaba que era cuando se reunía con Vivian sin levantar sospechas. Si Giles iba a estar en la oficina, eso significaba que su despacho estaría abierto. Y si Serafina encontraba una excusa legítima para estar allí, una razón que pareciera inocente, sacó su teléfono y escribió un mensaje. Giles, necesito recoger algunos documentos de la fundación para la reunión con los auditores el lunes. ¿Están en tu oficina? Pasaré a recogerlos esta tarde si no te molesta. La respuesta llegó 5 minutos después. En el archivador junto a la ventana. Llave en el cajón superior derecho de mi escritorio. No tardes. Perfecto, perfecto. Breve, desinteresado, exactamente la respuesta que esperaba. Giles nunca sospechaba nada cuando ella hacía preguntas sobre trabajo administrativo. Para él, eso era parte de su papel como la esposa que se encarga de las cosas aburridas. Serafina se vistió con cuidado, un traje sastre color gris carbón, elegante pero profesional. Recogió su cabello en un moño pulcro y se aplicó maquillaje discreto. Quería proyectar la imagen de una mujer de negocios seria, no de una esposa decorativa. Guardó todo lo que necesitaba en un maletín de cuero, su laptop, una memoria USB vacía y, lo más importante, una pequeña cámara del tamaño de un botón que había comprado esa misma mañana en una tienda de electrónica discreta en Soho. El viaje en coche hasta Canary Wharf tomó 40 minutos. El distrito financiero de Londres se veía casi desierto un sábado por la tarde, con sus torres de cristal reflejando el cielo plomizo. El edificio de Harrington Media Group se alzaba entre ellos como un monolito de acero y ambición, 32 pisos de poder corporativo. Serafina entró al lobby, donde un guardia de seguridad la reconoció inmediatamente. Buenas tardes, señora Harrington. ¿Viene a ver a Sir Giles? Solo a recoger algunos documentos. No me quedaré mucho tiempo. El guardia asintió y le permitió pasar sin registrar su tarjeta. Otro golpe de suerte. Serafina tomó el ascensor hasta el piso 28, donde estaban los despachos ejecutivos. El pasillo estaba silencioso, iluminado solo por las luces de emergencia que proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes de mármol. La puerta del despacho de Giles estaba entreabierta. Serafina se detuvo, escuchando. Voces. Dos voces, para ser exactos. Una era de Giles, la otra... No entiendo por qué tenemos que esperar, decía Vivian Rousseau, su acento francés más pronunciado cuando estaba frustrada. Ya tienes el dinero, podemos lanzar la nueva división mediática el próximo mes. No es tan simple, Vivian. La voz de Giles sonaba tensa. Hay complicaciones. La gala de anoche levantó más preguntas de las que esperaba. Necesitamos dejar que las aguas se calmen antes de hacer movimientos grandes. ¿Complicaciones? Todo salió perfecto. Tu esposa incluso validó el manuscrito. ¿Qué más puede salir mal? Hubo una pausa.
Serafina se acercó más a la puerta, apenas respirando. Serafina hizo preguntas sobre el manuscrito, sobre las inscripciones. No creo que sospeche nada, pero no puedo arriesgarme. Tu esposa es inofensiva, Giles. Siempre lo ha sido. Esa palabra otra vez, inofensiva. Como si Serafina fuera menos que humana, menos que relevante. Aún así, continuó Giles, voy a mover algunos fondos a cuentas más seguras. Solo por precaución. Y necesito que tú mantengas un perfil bajo durante las próximas semanas. Nada de entrevistas, nada de apariciones públicas vinculadas a la fundación. Estás siendo paranoico. Estoy siendo cuidadoso. Hay una diferencia. Serafina escuchó pasos acercándose a la puerta. Actuó por instinto, retrocediendo rápidamente hacia el área de recepción y fingiendo estar revisando su teléfono. La puerta se abrió completamente y Vivien salió, con su cabello pelirrojo perfectamente ondulado y un vestido ajustado que dejaba poco a la imaginación. Sus ojos se encontraron. Por un momento ninguna de las dos habló. Luego Vivien esbozó una sonrisa fría. Señora Harrington, qué sorpresa. Señorita Rousseau. Serafina mantuvo su tono educado pero distante. No sabía que trabajaba los sábados. Hay mucho que hacer cuando se está construyendo un imperio. Su sonrisa se amplió como si estuviera disfrutando de un chiste privado. Pero supongo que usted no sabe mucho sobre eso, ¿verdad? Con todas sus galas y eventos benéficos. Era un insulto apenas velado. Serafina podría haberlo dejado pasar, como había hecho cientos de veces antes. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer que tragaba insultos con una sonrisa. En realidad, sé bastante sobre construir cosas. Serafina dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ellas. También sé bastante sobre destruirlas cuando es necesario. La sonrisa de Vivien vaciló por una fracción de segundo, suficiente para que Serafina supiera que su mensaje había sido recibido. ¿Qué? Interesante. Bueno, la dejo con su esposo. Estoy segura de que tienen mucho de qué hablar. Vivien pasó junto a ella, sus tacones resonando contra el suelo de mármol mientras se alejaba hacia el ascensor. Serafina esperó hasta que las puertas se cerraron antes de entrar al despacho de Giles. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad con las manos en los bolsillos. No se giró cuando ella entró. ¿Escuchaste algo de eso? Serafina decidió ser honesta. Parcialmente. Solo el final. Algo sobre mantener un perfil bajo. Giles se giró, estudiándola con esos ojos grises que una vez le habían parecido atractivos, pero que ahora solo le parecían fríos. Vivien está emocionada con algunos proyectos nuevos. A veces es necesario moderar su entusiasmo. Entiendo. Silencio. Luego, Gil señaló el archivador. Los documentos que necesitas están ahí. Toma lo que necesites y vete. Tengo trabajo que hacer. No había ni un por favor ni un gracias. Solo órdenes, como siempre. Serafina se dirigió al archivador y comenzó a buscar entre las carpetas, pero mientras lo hacía sus ojos escaneaban el despacho. La laptop de Giles estaba sobre el escritorio, abierta. Perfecto. La cámara botón que llevaba estaba activada, grabando todo desde el bolsillo de su blazer. ¿Todo bien? Preguntó Giles sin mirarla realmente. Estaba de vuelta en su teléfono, escribiendo mensajes frenéticamente. Perfectamente. Serafina encontró la carpeta que supuestamente habían ido a buscar, pero también vio algo más. Otra carpeta marcada como HMT Confidencial, Harrington Media Trust. Sus dedos se detuvieron sobre ella. ¿Necesitas ayuda? La voz de Giles sonó más cerca de lo que esperaba. No, ya lo tengo. Rápidamente tomó la carpeta de la fundación y cerró el archivador, pero mientras caminaba hacia la puerta, accidentalmente dejó caer su maletín. Los papeles se esparcieron por el suelo y en la confusión de recogerlos, logró insertar la memoria USB en la laptop de Giles, oculta detrás de la pantalla. Tenía un programa de copia automática que transferiría todos los archivos recientes en cuestión de minutos. Dios, lo siento. Soy tan torpe. Serafina recogió los papeles con manos aparentemente temblorosas. Giles suspiró con exasperación, pero no se movió para ayudarla. Apresúrate, Serafina. Algunos de nosotros tenemos cosas importantes que hacer. Por supuesto, ya casi termino. 30 segundos después, la memoria USB había completado la transferencia. Serafina la recuperó discretamente mientras se levantaba, guardándola en su bolsillo junto a la cámara. Listo. Gracias por tu ayuda, Giles. Ni siquiera la miró cuando salió. Esa noche, Serafina se reunió con Lady Catherine Pembroke en una casa señorial en Hampstead, lejos de miradas indiscretas. La residencia era elegante pero discreta, rodeada de jardines altos que garantizaban privacidad.
Lady Pembroke la recibió en un estudio revestido de madera donde un fuego crepitaba en la chimenea. Junto a ella estaban dos hombres de traje oscuro que se presentaron como Detective Inspector James Morrison y su colega, el Detective Surgeon David Chen, ambos de la unidad de fraude de Scotland Yard. Señora Harrington, gracias por venir. El inspector Morrison era un hombre de mediana edad con rostro severo pero ojos amables. Lady Pembroke nos ha informado sobre la situación. Entendemos que tiene evidencia de actividad fraudulenta relacionada con la Fundación Bellwether. Serafina colocó su maletín sobre la mesa y comenzó a sacar todo: las fotografías, las traducciones del manuscrito, la memoria USB con los archivos copiados de la laptop de Giles y, finalmente, la grabación de la cámara botón que mostraba el interior del despacho y la conversación que había tenido lugar allí. Los dos detectives intercambiaron miradas mientras revisaban el material. El silencio se extendió durante varios minutos, interrumpido solo por el ocasional murmullo de reconocimiento o el rasgueo de plumas tomando notas. Esto es extraordinario, dijo finalmente el sargento Chen. Tenemos transferencias bancarias, correos electrónicos incriminatorios y este manuscrito que básicamente funciona como un libro de contabilidad codificado. Señora Harrington, ¿tiene idea de cuánto dinero ha sido desviado en total? Serafina había hecho los cálculos esa misma mañana. Aproximadamente 8 millones de libras esterlinas en los últimos 3 años. Tal vez más si incluimos transacciones que no he podido rastrear completamente. El inspector Morrison silbó bajito. Eso es suficiente para múltiples cargos criminales: fraude, malversación, lavado de dinero. Su esposo podría enfrentar décadas en prisión si es declarado culpable. Bien. La voz de Serafina no tembló, porque eso es exactamente lo que merece. Lady Pembroke se acercó y colocó una mano reconfortante en su hombro. Señora Harrington, debe entender que una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Su vida cambiará completamente. Habrá interrogatorios, juicios, medios de comunicación. Todo será expuesto públicamente. Lo sé. Serafina miró al fuego, viendo cómo las llamas consumían la madera. Pero la alternativa es seguir viviendo una mentira. Y prefiero enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa sea. El inspector Morrison asintió con aprobación. Muy bien. En ese caso, procederemos de la siguiente manera. Primero, necesitamos asegurar toda la evidencia física. El manuscrito debe ser examinado por nuestros expertos forenses. Segundo, solicitaremos órdenes judiciales para acceder a las cuentas bancarias y registros corporativos de Harrington Media Trust. Y tercero, hizo una pausa, necesitaremos que usted testifique formalmente sobre todo lo que ha descubierto. Estoy lista. Hay una cosa más, agregó el sargento Chen. Para garantizar que Sir Harrington no intente destruir evidencia o huir del país una vez que se entere de la investigación, ejecutaremos las órdenes de registro simultáneamente el lunes por la mañana. Eso nos da un día para preparar todo. ¿Y yo? Preguntó Serafina. ¿Qué se supone que debo hacer hasta entonces? Actuar normal, respondió el inspector Morrison. Vuelva a casa. Comporte como siempre lo hace. No le dé a su esposo ninguna razón para sospechar que algo ha cambiado. ¿Puede hacer eso? Serafina pensó en todos los años que había pasado actuando, sonriendo cuando quería gritar, siendo educada cuando quería confrontar, permaneciendo invisible cuando quería ser vista. Puedo hacerlo, dijo con confianza. He estado actuando durante años. El domingo pasó en una agonía de normalidad ensayada. Serafina desayunó con Giles en el comedor formal, escuchándolo hablar sobre sus planes para expandir el imperio mediático, mientras ella sentía y hacía los comentarios apropiados en los momentos apropiados. Por fuera era la esposa perfecta. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Giles entró al dormitorio con una expresión inusualmente contemplativa. Serafina, quiero agradecerte por tu ayuda con la gala del viernes. Sé que a veces soy difícil, pero aprecio lo que haces. Era lo más cercano a un cumplido que había recibido de él en años. En otro momento esas palabras podrían haberla conmovido, pero ahora solo sonaban huecas. De nada, Giles. Él se acercó y le dio un beso en la frente, mecánico y sin emoción real. Duerme bien. Tú también. Pero esa noche ninguno de los dos durmió realmente. Giles estuvo despierto hasta tarde, trabajando en su laptop, y Serafina estuvo despierta mirando el techo, contando las horas hasta que amaneciera. El lunes llegó con una claridad brutal. A las 6 de la mañana, Serafina recibió un mensaje de texto del inspector Morrison.
Todo está listo. Las órdenes se ejecutarán a las... Prepárese. Serafina se levantó, se duchó y se vistió con cuidado. Esta vez eligió un vestido azul marino, simple pero elegante. Quería verse fuerte. Quería verse como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. A las 7:30, Giles bajó las escaleras con su traje de trabajo habitual, listo para otro día de construir su imperio sobre cimientos de fraude. Buenos días. ¿Ya desayunaste? Aún no. Te estaba esperando. Algo en su tono hizo que Giles la mirara más detenidamente. ¿Estás bien? Te ves diferente. Serafina sonrió. No la sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, sino una sonrisa genuina. Una sonrisa que sabía algo que él no sabía. Estoy perfectamente bien, Giles. De hecho, nunca he estado mejor. Antes de que él pudiera responder, el timbre de la puerta sonó, no una vez, sino 3 veces en rápida sucesión. Giles frunció el ceño. ¿Quién diablos viene a esta hora? Yo lo averiguaré, dijo Serafina, caminando hacia la puerta con una calma sobrenatural. Cuando la abrió, el inspector Morrison estaba allí, acompañado por 6 oficiales más. Sostenía un papel oficial con sellos y firmas. Señora Harrington, buenos días. Luego levantó la voz. Sir Giles Harrington, soy el Detective Inspector James Morrison de Scotland Yard. Tengo una orden de registro para esta propiedad y su oficina corporativa en conexión con una investigación de fraude y malversación de fondos. También tengo una orden de arresto a su nombre. El color desapareció del rostro de Giles. Se quedó congelado en el pasillo, con su taza de café todavía en la mano, mirando a los oficiales con una expresión de completa incredulidad. ¿Qué? Esto es absurdo. ¿Quién? Sus ojos se desviaron hacia Serafina, y en ese momento la comprensión golpeó como un rayo. Tú. Serafina sostuvo su mirada sin parpadear. Yo. ¿Cómo te atreves? La voz de Giles se elevó, temblando de furia. Soy tu esposo, te he dado todo, esta casa, tu posición social, tu vida. Me diste una jaula dorada, Giles. La voz de Serafina era fría como el hielo. Y usaste mi nombre para robar millones de niños necesitados. Así que sí, me atreví. Y lo haría de nuevo. Los oficiales entraron, moviéndose con eficiencia profesional. Uno de ellos se acercó a Giles con esposas. Sir Harrington tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos, Giles seguía mirando a Serafina con una mezcla de odio y algo más. Respeto, miedo, tal vez ambos. Esto no ha terminado, dijo entre dientes. Tengo los mejores abogados del país. Saldré de esto. Tal vez. Serafina se cruzó de brazos. Pero nunca volverás a ser el mismo. Y todos sabrán quién eres realmente. Mientras los oficiales escoltaban a Giles fuera de la mansión, con las esposas brillando bajo la luz de la mañana, los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas. Las cámaras de teléfono se levantaron. En cuestión de minutos la escena estaría en todas las redes sociales. El imperio de Sir Giles Harrington, construido sobre mentiras y manipulación, comenzaba a derrumbarse. Y Serafina Bellwether Harrington, la mujer inofensiva, era quien sostenía el martillo. 6 meses después, el juicio fue largo y brutal. Los medios de comunicación lo cubrieron incansablemente, transformándolo en el escándalo del año. Cada detalle fue expuesto. Las cuentas offshore, el manuscrito medieval que servía como libro de contabilidad codificado, la relación con Vivienne Rousseau, los millones robados de la fundación. Giles contrató a los mejores abogados como había prometido. Luchó cada cargo, cuestionó cada evidencia, pero al final la montaña de pruebas era demasiado alta para escalar. El veredicto fue unánime: culpable de fraude, malversación y lavado de dinero. La sentencia: 14 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 7. Vivienne Rousseau también fue acusada como cómplice. Recibió 5 años. Jonathan Fletcher, el abogado que había ayudado a estructurar el esquema fraudulento, perdió su licencia para ejercer y enfrentó sus propios cargos criminales. En cuanto a Serafina, los primeros meses fueron difíciles. Los medios la retrataron de 1000 maneras diferentes: heroína, víctima, oportunista, traidora. Algunos la admiraban por su valentía, otros la criticaban por no haber actuado antes. Pero gradualmente, mientras los detalles del caso se hacían públicos, la narrativa cambió. La gente comenzó a ver la verdad. Una mujer que había sido subestimada y manipulada durante años finalmente había encontrado su voz. Y cuando lo hizo, derribó a uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Serafina disolvió la Fundación Bellwether y trabajó con Lady Catherine Pembroke para establecer una nueva organización benéfica.
esta vez con supervisión independiente y auditorías trimestrales. Utilizó su experiencia en paleografía para trabajar como consultora en autenticación de manuscritos antiguos, un campo donde su nombre ahora era respetado y reconocido. También comenzó a dar conferencias sobre fraude financiero y organizaciones benéficas, compartiendo su historia para ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia. Y lentamente, día a día, reconstruyó su vida. No como la esposa de alguien, no como una figura decorativa, sino como Serafina Bellwether, experta en su campo, defensora de la transparencia y una mujer que había aprendido que ser subestimada podía ser el arma más poderosa de todas. Epílogo. 2 años después del arresto de Giles, Serafina estaba sentada en una pequeña cafetería cerca del Museo Británico, revisando un manuscrito del siglo XV para un cliente. El café estaba lleno del aroma de granos recién molidos y el murmullo suave de conversaciones. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señora Bellwether, soy el editor del Financial Times. Estamos haciendo un artículo sobre mujeres que han desafiado el poder corporativo. ¿Estaría interesada en una entrevista? Serafina leyó el mensaje 2 veces. Luego escribió su respuesta. Siempre que la historia se cuente con precisión y no se romanticen los crímenes de mi ex esposo, estaría encantada de participar. La respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto. ¿La próxima semana le viene bien? Perfecto, confirmaré la fecha mañana. Guardó el teléfono y volvió su atención al manuscrito frente a ella. Las líneas de texto latino medieval fluían por la página, intrincadas y hermosas. Cada símbolo tenía un significado. Cada palabra contaba una historia. Y Serafina había aprendido que las mejores historias no eran sobre personas perfectas que nunca cometían errores, eran sobre personas imperfectas que encontraban el coraje de hacer lo correcto incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Tomó su café y sonrió. No la sonrisa falsa que había usado durante años, sino una sonrisa real, genuina, libre. La sonrisa de alguien que finalmente se había encontrado a sí misma y que nunca, nunca volvería a ser invisible. Fin.